¿Cómo piensa usted acerca de Dios? En ciertos sectores del mundo evangélico, la imagen de Dios que impera es la del juez severo, que castiga el pecado, mientras exige que su pueblo viva en estricta santidad. Esta idea de Dios como un juez cósmico proviene de la Biblia, donde tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento emplean imágenes jurídicas para describir la relación entre Dios y la humanidad. Uno de esos textos, quizá uno de los más interesantes, se encuentra en Jeremías 2. Ese es nuestro tema aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Para comprender Jeremías 2, primero debemos comprender que Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel diciendo: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, y guardáis mi pacto, vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso se encuentra en Éxodo 19, versículos 4 al 6. Dios propuso este pacto y el pueblo respondió diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Eso se encuentra en Éxodo 19, 8. Sin embargo, después de entrar a la tierra prometida, el pueblo se dejó fascinar por las religiones cananeas. En particular, se sintieron atraídos por los cultos a Baal y a su diosa consorte Astarte, quienes eran divinidades de la fertilidad y por lo tanto de la sexualidad. A pesar de este pecado tan abominable, Dios le da otra oportunidad al pueblo y le invita por medio de Josué a renovar el pacto establecido en Sinaí. Eso se encuentra en Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Una vez más, el pueblo acepta, pero pronto delinque. Así, se establece un patrón vergonzoso, donde el pueblo vivía en un vaivén continuo. En tiempos de abundancia, servían a los dioses falsos, que celebraban los vicios y la maldad. Empero, en tiempos de crisis, volvían al Dios de Israel. Así llegamos a los tiempos de Jeremías, cuando Babilonia amenazaba la libertad del reino de Judá. A pesar de la amenaza extranjera, parte del pueblo continuaba pecando contra Dios, adorando a los dioses falsos. Finalmente, Dios se cansa de la infidelidad del pueblo y decide tomar acción. Recordemos que el pueblo había violado el pacto, es decir, la alianza, el convenio o el contrato que le unía a Dios. El pueblo ha cometido una grave falta, la idolatría. Por eso, Dios acusa al pueblo de cometer un crimen. Sí, así como escuchan. Dios decide llevar al pueblo a la corte. ¿Y por qué sabemos que es un juicio? Porque en el versículo 11 del capítulo 2, Dios así lo afirma diciendo: por tanto, pleitearé aún con vosotros. El problema es que no hay corte humana que tenga jurisdicción sobre este caso. Por lo tanto, el proceso legal debe ocurrir en otra corte, en un tribunal cósmico. El proceso comienza con la radicación del pliego acusatorio contra Israel. Dios, quien es tanto el juez como el fiscal, acusa al pueblo de violar el pacto al irse tras los dioses falsos. Radicada la acusación, se procede a citar a Israel, el acusado, para que comparezca al tribunal. Esa citación se transmite por medio del profeta Jeremías, quien actúa
como el alguacil del tribunal y emplaza al pueblo pecador. El caso tiene un historial bien conocido. La historia de Israel es clara. Dios ha hecho actos portentosos a favor de Israel, pero el pueblo ha sido infiel. Cualquiera que pueda recitar la historia de Israel puede recitar los pecados del pueblo. Luego de los trámites procesales, se ha encontrado causa para arresto, causa para juicio y se procede a la lectura de la acusación. El juicio comienza inmediatamente con la selección del jurado. Este tribunal cósmico le ofrece un juicio por jurado al pueblo de Israel. El nombre técnico del proceso de selección de un jurado es desinsaculación. Aunque se lleva a cabo ante el juez, son los abogados quienes escogen a los componentes del jurado. El problema es, ¿quién puede servir de jurado en un juicio cósmico, como el caso de Dios contra el pueblo de Israel? Aquí vemos otra movida magistral de Dios, pues el jurado lo compone la misma naturaleza. De acuerdo al versículo 12, el fiscal está presentando su caso a los cielos, pues dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, pasmaos en gran manera. Así comienza el juicio. Dios comienza su alegato inicial ante la naturaleza, que sirve como jurado, y ante Israel, que ocupa el banquillo de los acusados. Dios dice por medio del profeta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? Eso está en el versículo 5 del capítulo 2. El desfile de prueba que presenta el fiscal es devastador. Presenta prueba documental, ya que la historia está escrita en los libros sagrados, y prueba testifical, pues Dios ha sido testigo de la infidelidad del pueblo. Además, presenta la prueba con elegancia. Nótese el uso recurrente de la palabra provecho, principalmente cuando dice que algo no tiene provecho o que es vano. En hebreo, la palabra provecho es el vocablo Ya'al. Y claro está, la divinidad falsa cuyo culto ha fascinado al pueblo es Baal. Este fiscal dice que adorar a Baal no da Ya'al. O sea, que adorar a Baal no da provecho alguno. Eso se encuentra en los versículos 5 y 8 del capítulo 2. Lo que es más, el fiscal afirma en el versículo 5 que las personas que adoran a los dioses falsos tampoco tienen valor. Terminan perdiendo su valor como seres humanos. Quien adora lo vacío, termina vacío. Quien adora la vanidad, termina siendo vano. Hasta aquí, la prueba ha sido contundente. Empero, la acusación más fuerte todavía está por venir. Se encuentra en el versículo 13, donde Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El fiscal presenta una teoría legal clara. Afirma que la violación del pacto y la depravación moral ha ocurrido en dos partes. En primer lugar, Israel ha abandonado a Dios. En segundo lugar, Israel ha tratado de llenar con dioses falsos el vacío causado por el rechazo del Dios verdadero. Con la elegancia que le caracteriza, el fiscal emplea lenguaje poético para presentar la teoría del caso. Usando el agua potable como metáfora, afirma que el pueblo dejó al Dios verdadero, la fuente de agua viva. En la corte, la frase agua viva es una expresión idiomática que describe el agua que corre, tal como el agua de manantial o de río. El pueblo ha dejado la fuente de agua viva, optando por buscar sustento en cisternas. De primera intención, esto puede parecer razonable. No obstante, el pueblo ha cometido el error de buscar agua para su sustento en cisternas rotas. Rotas que no retienen el agua. Esto complica el caso.
Si bien la violación del pacto podría verse como un asunto civil, la negligencia de los líderes de Israel cae en el campo de lo criminal. Por un lado, la depravación moral es un delito. Por otro lado, los sacerdotes, los pastores y los profetas mencionados en el versículo 8 han cometido negligencia criminal, pues han conducido al pueblo al sufrimiento y a la escasez. Hasta aquí, Dios ha presentado un caso sólido. Con toda seguridad, el jurado encontrará culpable al pueblo de Israel. Sin embargo, hay un elemento importante que no podemos perder de vista, y es que en términos jurídicos, el fiscal ha cometido un error. Se supone que un fiscal no presente casos en contra de amistades o familiares. Eso sería un conflicto de intereses. Se supone que estos funcionarios se inhiban de los casos tan pronto vean el nombre de sus seres queridos en el pliego acusatorio. Esto presenta un grave problema para Dios, el juez y fiscal en el tribunal del cosmos. ¿Cuál es el problema? Que Dios ama a su pueblo y lo ama tanto que no puede dejar que se pierda. Por eso, en lugar de pedir castigo para el pueblo, Dios usa su turno de cierre para llamar al pueblo al arrepentimiento diciendo: si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Eso se encuentra en el capítulo 4, versículos 1 y 2. En lugar de juicio, Dios termina sus alegatos ofreciendo misericordia. En lugar de una condena, Dios reitera las promesas hechas a Abraham, a quien prometió: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo esto nos lleva a una conclusión. Dios no ha cortado su amor hacia la humanidad. Por lo tanto, la acusación no procede. La misericordia de Dios no ha cesado. El perdón no ha caducado y el pacto sigue vigente. La demanda ha sido declarada no ha lugar. Les habla Pablo Jiménez, decano asociado del programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Deseo invitarles a participar de un taller completamente gratuito sobre el tema Introducción a los Estudios Teológicos. El mismo se llevará a cabo el viernes 28 de junio a partir de las 7 de la noche, siguiendo el sábado 29 a partir de las 8:30 de la mañana. La reunión será en el 1441 Ratzer Road en Wayne, New Jersey. Allí también ofreceremos información general sobre la maestría en Artes en Liderazgo Cristiano que ofrece el Seminario Teológico Gordon Conwell. Esta invitación está abierta para toda persona que desee estudiar teología en español en el área de los 3 estados. Recuerde que tiene una cita con nosotros el viernes 28 y el sábado 29 de junio. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes.
Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.